Ustedes. Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Es un placer, como siempre les digo, y para Reunión Cubre con Jesucristo también el acercarnos a ustedes para predicar la palabra del Señor, que de hecho hoy día tenemos una enseñanza maravillosa que esta vez le ha tocado a nuestra hermana Iris García para darnos. Felicita. ¿Qué cosa te ha puesto el Señor en tu corazón para nosotros? Gracias, Chelita. Bienvenidos, queridos amigos, a Reunión Cumbre con Jesucristo. El mensaje de hoy tiene por nombre la salvación de los gentiles. Pero antes de comenzar, quiero hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos, Señor, tu presencia tan hermosa de esta tarde, Señor. Protégenos, ayúdanos, danos revelación de la palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ustedes se preguntarán, ¿y qué es un gentil? ¿Qué son los gentiles? Se llama gentil a todas las naciones que no eran de la raza israelita. También se les conoce a los israelitas como judíos. Este pueblo es escogido por Dios para su manifestación del Señor. En la tierra, primero con Noé, se manifestó grandemente el Señor con Noé porque era un hombre justo. En un tiempo en que había tanta corrupción, tanta maldad, tanto pecado, violencia. Entonces el Señor se manifiesta a Noé para que él construya un arca porque iba a desatar un diluvio en la tierra para desaparecer toda vida. Formó que no el Señor estaba contento con tanta violencia y maldad que había en ese tiempo en la tierra. Así que así lo hizo Noé, construyó el arca y entró 8 personas en ese arca que se salvaron. Y ahí el Señor dio su pacto también con Noé. En Génesis 9:11 podemos ver que dice el Señor, establezco mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y es verdad, el Señor ha cumplido porque ha sido más que el único diluvio que ha habido en el planeta Tierra. Después el Señor se manifestó con Abraham y podemos ver que con Abraham también el Señor hizo un pacto y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Podemos ver que el Señor le prometió esa tierra a Abraham y a toda su descendencia. Y también en Hechos 26:23 nos dice la palabra que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Vemos que el Señor siempre, Él ya pensaba realmente en los gentiles, porque Israel es una nación pequeña a comparación de otras ciudades, de otras naciones. Israel es una ciudad pequeña. Ahorita en la actualidad Israel tiene 9 millones de habitantes, pero toda la tierra hay más de 8.000 millones de habitantes. Entonces el Señor tenía que pensar en esos 8.000 millones de almas, de vidas. ¿Cómo se van a salvar? ¿Cómo se van a salvar? ¿Cómo van a conocer el Evangelio para salvarse? Y todos ellos eran gentiles, somos gentiles, nosotros somos gentiles. Por eso había un contraste de los gentiles con los judíos en ese tiempo. Había rigurosas leyes para impedir la corrupción y las costumbres contra el verdadero Dios.
penando severamente a los idólatras y a la promiscuidad. Por ello, indujo a los judíos a menospreciar a los gentiles y ser muchas veces injustos con ellos. Dios había escogido a Israel para que fuera luz a los gentiles y tenía también promesas para todos. Vemos en Hechos 26-23 que dice la palabra: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El Señor en ese tiempo ya estaba pensando cómo salvar a todos los gentiles del planeta Tierra. Cuando Pablo, desde la escalera de la torre de Antonia, que era una fortaleza, declaró que Dios le había dado la comisión de predicar, de proclamar a Jesús como el Hijo de Dios y Mesías de los gentiles y de los judíos. Los judíos proclamaron, se rebelaron, hicieron todo un escándalo, tanto así que quisieron darle muerte a Pablo por lo que había dicho. Las iglesias primitivas estaban formadas principalmente por gentiles. Todo cuando Pablo empezó a hacer las iglesias como apóstol, vemos que más eran los gentiles que se llenaban esas iglesias. En Lucas 22:32 la palabra nos dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El Señor también quería que los gentiles tuvieran la luz de Jesús como revelación. Tanto los santos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento eran y serán siempre extranjeros. Todos nosotros somos extranjeros en este planeta Tierra, porque nuestro verdadero hogar, nuestra ciudadanía está en el cielo. Todos vamos a terminar ahí si es realmente que así lo quiere Dios. Siempre lo quiso así. Hay una razón del por qué el apóstol Pablo insistía en la influencia de la iglesia de Cristo hacia los gentiles. Vemos que en esos tiempos de iglesia había la iglesia de Corintios. Era una gran influencia al mundo porque era el centro comercial y cultural de esos tiempos. Tenía fama de ser una ciudad de costumbres, de tradiciones, de fiestas, y el creyente se enfrentaba a un gran dilema y tentación. Desde esa época hasta hoy ha pasado 21 siglos y hoy sigue el dilema y las tentaciones, con más demanda por los avances modernos de la tecnología hoy día. Vemos que sigue esas influencias. El hombre y la mujer, en su libre albedrío, piensa que todo le es lícito, porque Cristo lo liberó y que no necesita a nadie. Y otros argumentos que piensan es que este mundo es corto, esta vida es muy corta y tenemos que hacer porque tenemos necesidades. Y son mentiras del engaño y mentiras del enemigo que ponen en la mente del hombre y de la mujer. El apóstol Pablo insistía, él donde iba hablaba de la renovación de la mente y no irte a las costumbres e ideas carnales, y por lo tanto resultaban creyentes carnales. ¿Qué es un creyente carnal? Es una persona que conoce las promesas de Dios, conoce las escrituras, es el que tiene seguridad de su salvación, porque ha recibido a Cristo en su corazón, pero vive bajo criterios humanos y sigue siendo mentiroso y siempre se estará justificando. El apóstol Pablo
Dice en Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Él se reconocía como un judío, pero también se reconocía de que él era un ministro de los gentiles, un apóstol para los gentiles. Él sabía su misión en esta tierra, que Dios lo había levantado para que él llevara la palabra a los gentiles. Dios tiene el control de todo y siempre tiene un remanente en todos los tiempos, como está escrito en Deuteronomio 29:4. Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Dios ha puesto ceguera espiritual. Hay ceguera espiritual en muchos lugares. El apóstol Pablo nos dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen y no crean en ningún modo, pero por su transgresión y su incredulidad vino la salvación de los gentiles para provocar celos a los israelitas, a los judíos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza espiritual que su plena restauración producirá a todos? El apóstol Pablo se llamaba apóstol de los gentiles, con honor a su ministerio, si de alguna forma despertaba celos a su propio pueblo. Los gentiles somos nosotros, los que no somos israelitas. Dios nos hizo como ramas injertadas para que participemos de la savia natural de la raíz del olivo, pero de ninguna manera somos mejores que las ramas originales. No somos los gentiles los que nutren a la raíz, sino que es la raíz la que nutre las ramas. Muchas ramas fueron desgarradas por su falta de fe, pero por la fe muchas se mantienen firmes. Así que no seamos arrogantes ni necios, sino temerosos, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco las tendrá con nosotros. Por tanto, consideremos la bondad y la severidad de Dios, la severidad hacia los que cayeron y bondad hacia todos los que estamos todavía firmes. Y nos preguntamos si los judíos incrédulos serán injertados. Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Casi todo Israel será salvo cuando se caiga el velo de sus mentes, esa ceguera espiritual. Hasta hoy, Israel, muchos no creen en el Mesías y repudian a Cristo. Y parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles, dice la palabra, al conocimiento de la verdad de la obra redentora de Jesucristo. En Romanos 1:27 está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Con respeto, vamos a hablar del Evangelio. Los israelitas son enemigos de Cristo, para bien de los gentiles, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios, porque Dios los escogió a ellos
y hasta hoy día los protege y los ayuda por causa de los patriarcas, por causa de sus pactos, por causa de sus promesas, porque las recompensas de Dios son irrevocables, como también sus pactos, sus promesas, su llamamiento son irrevocables. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia con todos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Aun cuando el presente, la situación de Israel sea de incredulidad, los propósitos de Dios con Israel se van a cumplir. Tanto judíos como gentiles, ambos han pasado por un periodo de desobediencia, a fin de que Dios pueda terminar y tener misericordia de todos nosotros, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. El plan de Dios, gracias al cual, por su misericordia, tanto judíos como gentiles, entraremos a formar parte del reino de Dios por medio de la fe. El endurecimiento de Israel es temporal, no es permanente. La salvación de los judíos es igual a la salvación de cualquier otra persona. Es por la fe personal en Jesucristo. Y que tenemos que creer en ese Cristo crucificado, ese Cristo que resucitó, el Cristo que nos perdonó los pecados, el Cristo que nos ha dado vida eterna. Así como la salvación implica para los gentiles el perdón de los pecados, también para los judíos. Somos todos perdonados por la misericordia de Dios, recibiendo un perdón que se basa únicamente en el arrepentimiento y en la fe en Jesucristo. Jesús pagó un precio de sangre en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y podemos decir, a Él sea la gloria por siempre. Queridos amigos, yo te pido que por favor me sigas en esta oración, que puedas recibir a Cristo en tu corazón. Recíbelo. Di esta oración en voz que se te escuche, porque te estamos dando la oportunidad en esta tarde, porque hemos orado tanto por ti, hermano, por todos ustedes, para que reciban a Cristo en su corazón, y seguiremos orando por todos. Pero yo te pido que por favor repitas esta oración, porque si lo dices con tu boca es para salvación, es para salvación. Amado Padre Celestial, Amado Padre, te doy gracias porque hoy abro mi corazón y recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y pido perdón por mis pecados y errores pasados. Reconozco la sangre de Cristo que me lava, me limpia y me salva. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenos amigos y hermanos, hasta aquí el mensaje. Los dejo con mi hermana Mercedes para su comentario. Hasta la próxima. Excelente, gracias, Irisita. Excelente palabra, hermanos. Realmente que el mensaje de Iris muy claro. Nuestro Dios, el Dios eterno, quiso comunicarse con el hombre, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, y escogió un pueblo, el pueblo de Israel, ¿no? Su pueblo, hasta el momento sigue siendo su pueblo. El Señor siempre, siempre, siempre ha querido salvar la humanidad, toda la vida, y siempre ha buscado siervos, hombres a quien usar para llevar el mensaje de la palabra. Ha escogido en el Antiguo Testamento a los profetas, a que prediquen la salvación, que dejen el pecado a la gente, que se arrepienta, que se vuelva a Él. Dios en el Antiguo Testamento ha usado mucha gente
para que la gente se vuelva a él, ¿no? Ahora, y toda esa gente que él ha usado son los siervos, son los judíos, los siervos, los descendientes que vienen de Abraham, de Noé, de los primeros patriarcas de la fe. Ahora miren, toda la vida en el Antiguo Testamento Dios usó, hasta que llegó el momento en que Dios Padre mandó a Jesús su Hijo, también acá a la tierra, lo mandó con el fin de a su pueblo Israel, lo mandó, él es la promesa, lo mandó a su pueblo Israel, y el pueblo de Israel lo vio a Jesús porque era el Mesías que ellos estaban esperando y no lo recibieron, no lo aceptaron, creyeron que el Mesías iba a venir de una manera espectacular, una manera, no sé, que iba a salvarlo de una manera extraordinaria, y el pueblo de Israel, el pueblo judío, que ahora ustedes lo conocen, está en guerra, ellos hasta el momento, ellos rechazan a Jesús, pero de toda la gente judía, muchos han recibido a Jesucristo, se han vuelto a Dios, ya, y son los judíos mesiánicos, son los judíos que han recibido a Jesús. Ahora en el Nuevo Testamento, también Dios sigue buscando salvar al mundo. Y le dice a toda la gente esa gente que no tiene a Cristo, no son del pueblo judío, lo llamó gentiles. Es verdad, la palabra los llama gentiles. Aquellos que no eran el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, eran los gentiles. Entonces, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Dios escogió a Pablo. El gran apóstol Pablo le escogió a Pablo y le dijo: yo te he escogido para ir a los gentiles, a la gente que no tiene, a la gente que no es del pueblo de Israel, a la gente que no cree en Dios. Te mando a los gentiles, a esa gente que adora dioses, esa gente que es brujos, que adoran, que tienen todos los errores. Te mando a ellos, predica el evangelio, predica la palabra, haz que se arrepienta, comparte. Entonces, Dios en el Nuevo Testamento sigue mandándonos a predicar, porque Dios quiere salvar a los gentiles, quiere salvar a todos. Ahora, cuando Jesús vino, los judíos no le aceptaron. Entonces, el Señor, ¿qué hizo? Miró a los gentiles. Judío, mi pueblo no me acepta. Bueno, me dirijo a los gentiles, y comenzó Cristo a predicar a los gentiles. Predicó más bien, y los judíos fueron los que mataron a Cristo en la cruz. Lo sabemos, ¿no? Lo clavaron en la cruz. Pero el Señor Jesús, cuando en la cruz dice la palabra que él unió a los gentiles y a los judíos en una sola. En la cruz los unió a los dos. Los dos son para él su pueblo. Los unió. Ahora, para Dios, en la cruz hemos sido unidos los dos pueblos, los judíos y los gentiles. Amigos, Dios en este momento sigue usando gente. Por ejemplo, ahorita nos está usando a nosotros. Nos está usando. Prediquen el evangelio, prediquen la palabra, ayuden al mundo. Quiero salvar al mundo, no quiero que la gente se pierda. Y Jesús, antes de ir a los cielos, dijo un mandato supremo para todo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, el que no crea ya ha sido condenado. O sea, Dios quiere salvar la humanidad y escoge personas normales para que prediquemos el evangelio y la salvación llegue a todos. Hermanos, ¿quién es el Salvador? Jesucristo. Él es el que salva. Él murió en la cruz, llevó nuestros pecados en la cruz, llevó nuestras enfermedades, sufrió por nosotros. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para ser salvo, para que vayas con el Padre Celestial, para que te salves y vayas al cielo? ¿Qué tienes que hacer? Recibir a Jesús. Esa oración sencilla que hizo Iris, recibir a Jesús en tu corazón, recibirlo. Jesús, gracias por haber muerto por mí en la cruz. Te invito a mi vida, te invito a mi corazón. Quiero conocerte, quiero caminar contigo. Amigo, eso es el celo que estamos en esto. Amigos, somos los gentiles, pero ahora unidos en la cruz de Cristo, somos el pueblo de Dios. Amén. Amigos, sigamos escuchando, por favor, los mensajes de los grandes siervos de Dios. Hay gente muy ungida, gente muy preparada en la palabra. Escuchen la buena palabra de Dios. Nosotros siempre, semana a semana, les seguiremos compartiendo la palabra para salvación, hermanos. Porque así como el amor del Padre, Dios dice en la palabra, Dios quiere que todos los hombres se salven, que ninguno se pierda.
Dios quiere, Él no quiere que la gente vaya al infierno. Quiere que todos nos salvemos y nos vayamos al cielo. Hermanos, ese es el mensaje del día de hoy, el mensaje a los gentiles. Ese es el mensaje. El mensaje es que Dios quiere, hermano, que te salves. Que Dios quiere que te salves. Que Dios no quiere que te pierdas. Y que cuando te unes a Cristo ya eres salvo en Cristo. Excelente mensaje, excelente palabra. Gracias, hermanos. Ahora le cedo la palabra a mi querida amiga, hermana Edith. Adelante, Edith, por favor. Muchas gracias, Mechita. Realmente tenemos mucho que agradecer al pueblo escogido de Dios. Los grandes profetas que nos han traído manifestaciones y revelaciones del mundo espiritual son realmente el pueblo escogido. Tenemos una gran deuda porque ellos han recibido la sabiduría que han transmitido. Eso lo podemos ver en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero como ya hemos escuchado también, Pablo ha sido el apóstol de los gentiles, el hombre tan culto de su época, que conocía de filosofía, de mitología, que era preparado en la ley mosaica, en la ley de su pueblo. Él pudo llegar y llevar el conocimiento a los que no eran de su pueblo. Y él tenía la misión de ser el apóstol de los gentiles. Pero como ahora se ha mencionado, ahora somos uno en Jesucristo. Y Jesucristo murió, entregó su vida para la salvación de todos. Entonces, la gran unificación que representa el Cristo en nosotros, el Cristo vive, como decía Pablo, ¿no? Cristo vive, Cristo en nosotros hace la gran diferencia. Y ahora somos el pueblo de Dios, el pueblo que sigue a Jesucristo y que ama y adora a un solo Dios, el Dios verdadero, el Dios que fue y que sigue siendo el pueblo de Israel, el pueblo que empezó con la primera concepción y adoración del Dios único, porque sabemos que todos los pueblos antes eran politeístas. Gracias entonces por los profetas, gracias por los apóstoles, gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo que se manifestó, personas reunidas de todas las lenguas y que está entre nosotros. Gracias. Agradecemos toda la sabiduría y el conocimiento espiritual recibido del pueblo de Dios. Y ahora permítame entregarle la palabra a mi hermana y amiga y compañera de toda la vida, Chelita, para que despida esta reunión y nos dé sus comentarios. Amén, amén. ¿Cómo no dar gracias de todo lo que el Señor nos da? Gracias por ese pueblo escogido. Gracias por ese beneficio de la salvación que vino a todos nosotros. Y aprovechemos, como decía Iris, ¿han repetido esa oración? Yo les aconsejo que sí, porque estamos viviendo tiempos de gracia, tiempos donde aquel pecador, por más pecador que sea, puede acudir a los brazos del Señor y ser perdonado, porque su sangre está vigente, como también está la promesa de salvación. Porque tenemos que saber que salvación es perdón de pecados, pero también por gracia nos va a librar de las serias consecuencias que trae el pecado y de la ira venidera que viene ya en estos últimos tiempos. Así que te aconsejo, aproveches este tiempo de gracia porque luego ya no habrá gracia, sino va a ser muy caro el precio que se tenga que pagar para poder estar en el cielo con Jesús. Que el Señor los bendiga. Ha sido un placer. Muchas gracias. Sigan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Hay muy buenas enseñanzas y también por nuestra página de Facebook. Hasta la próxima. Que el Señor los bendiga. Chao.